Existen 7 pecados capitales, y todos podemos ser tentados por ellos. Según se dice, afectan a nuestras propias almas. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el más paradójico de los 7 pecados capitales es la gula. En la teología cristiana es fundamental conocer los 7 pecados capitales. Pero lo más extraño es que nunca son mencionados en la Santa Biblia. Aparecieron por primera vez en los monasterios de Egipto, más de 300 años después de que se escribiese el Nuevo Testamento. Hacia el año 375, un monje llamado Evagrio Pontico comenzó a redactar la lista de las muchas tentaciones del alma humana. Y después la resumió y matizó hasta reducirla solo a las más peligrosas. Evagrio consideraba que existían 8 terribles tentaciones que podían llevar a la humanidad al infierno. Para este monje, la gula era un pecado, porque comer demasiado impedía rezar. Evagrio escribió: así como la niebla oculta los rayos del sol, el excesivo consumo de alimentos oscurece la mente. Las 8 tentaciones de Evagrio fueron conocidas solo por los monjes. Hasta el año 590. Ese año el Papa Gregorio Magno redujo la lista a 7. Cambió el nombre de tentaciones por el de pecados y declaró que eran mortales. Para el Papa Gregorio, la gula era mortal para la vida interior y exterior de las personas. Según él, el cuerpo, cuando no es refrenado, destruye las virtudes del alma. La gula es una obsesión distorsionada, una obsesión perversa, porque una persona convierte la comida en un objeto de placer. A partir de ese momento vivirá para comer, en lugar de comer para vivir. El origen del pecado de la gula es mucho más antiguo que la tradición cristiana. En la Edad de Piedra, las civilizaciones primitivas ya celebraban grandes banquetes. En la prehistoria, nuestros antepasados no pensarían que comer en exceso fuese pecado. Es frecuente encontrar pinturas de formas humanas que eran portadoras de abundancia, salud, fertilidad y otros dones, y se trataba de imágenes corpulentas. El pecado de la gula procede de la tradición grecorromana, que también describió los vicios y las virtudes. La Grecia clásica rendía culto al cuerpo atlético y armónico. Pero al mismo tiempo disfrutaba de los placeres del paladar. La expansión del Imperio Romano trajo a Roma una gran variedad de alimentos exóticos y deliciosos. Los aristócratas acudían a espléndidos banquetes en los que comían con entusiasmo. Según la creencia popular, estas fiestas eran interrumpidas por las frecuentes visitas al vomitorium, un lugar donde los invitados vomitaban para dejar sitio a más comida y bebida. Pero en realidad, el vomitorium era una especie de pasadizo por el que se salía del anfiteatro. El vomitorium era el pasadizo por donde la gente era evacuada del anfiteatro.
Algún escritor, deliberadamente o por error, lo asoció a las descripciones literarias de los banquetes romanos, que en realidad no tenían nada que ver con este otro hecho. Aunque el término puede haber sido malinterpretado, algunos escritores antiguos afirman que los romanos se daban grandes atracones y después se purgaban. Hay referencias a la introducción de una pluma o un dedo en la garganta, pero quizá lo más habitual era esperar a que el cuerpo arrojase de forma natural el exceso de alimento. Y si el invitado vomitaba, siempre había esclavos para limpiar el suelo y limpiarlo a él. Después lo conducían de nuevo al banquete para que pudiese seguir bebiendo. En la tradición cristiana, el pecado de la gula surgió como una reacción ante el hedonismo del Imperio Romano. Según los fieles, los romanos servían a Satanás en bandeja de plata. La Biblia advierte en ocasiones sobre los males de la gula y describe cómo el diablo utilizó este pecado para intentar atraer a Jesús al infierno. Jesús fue al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. Cuando Satanás quiso tentarle, el primer pecado al que recurrió fue la gula. Le dijo: convierte estas piedras en pan, sacia tu estómago. Y Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así marca también la diferencia entre lo que entra por la boca y lo que sale de ella. Según la tradición cristiana, la gula es un pecado porque nos desvía del camino recto. La gula es un pecado contra nuestro propio cuerpo, el lugar sagrado de cada persona, donde Dios debería habitar. La gula es verdaderamente un deseo de morir. Dios debería ser el centro de nuestra atención. Y si solo pensamos en comida, entonces ignoramos a Dios. Los fieles creen que aquellos que cometen pecado por gula recibirán su castigo en el más allá. Si uno es condenado porque le tienta la comida, recibirá un castigo similar. Será consumido por Satanás. Entrará en el infierno a través de su boca y acabará en su estómago. En el siglo V, el filósofo y teólogo San Agustín predicó la abstinencia en todas sus formas. De hecho, San Agustín creía que disfrutar de la comida era una ofensa contra Dios. Si aceptamos esta idea de que disfrutar del placer de la comida es un pecado, estamos asumiendo que Dios ha creado una situación en la que, forzosamente, tenemos que pecar. No podemos evitarlo, porque es casi imposible no sentir placer con la comida. En el siglo IV emergió el movimiento monástico cristiano y aumentó la preocupación por el excesivo placer que proporcionaban los sentidos. Aquellos hombres de Dios elegían vivir una frugal existencia, enclaustrados en monasterios y rehusando los placeres corporales. En Occidente, la vida monástica y las reglas de San Benito establecen una serie de normas para la comida y la bebida. Hay que ayunar a ciertas horas. Solo se puede beber un poco de vino, no se puede comer carne, esa clase de cosas. Consideraban que la preocupación por los placeres carnales, como la comida y la bebida, era algo que nos hacía menos humanos y nos acercaba a los animales. Por eso pensaban que era pecado. En el siglo VI, el Papa católico y romano Gregorio Magno no solo hizo la lista oficial de los 7 pecados capitales, también proclamó que había 5 modos concretos de caer en el vicio de la gula. Comer demasiado es la forma de gula que más conocemos.
En este sentido, la gula era un robo a los pobres y a los hambrientos. Comer fuera de horas era un acto de glotonería. Se habían establecido horas para comer y no se debía picar en medio. También se pecaba cuando se preparaba la comida de una manera particular o detallada. Había que preparar los alimentos con sencillez porque era gula prestar atención a la comida. El otro modo de pecar estaba relacionado con el apetito y con el ansia, porque eso significaba que se pensaba continuamente en la comida. En el año 1320, el escritor Dante Alighieri escribió el poema épico La Divina Comedia, en el que describió los espantosos castigos que esperaban a los pecadores. En lo que Dante llamó el tercer círculo del infierno, los glotones están confinados en una ciénaga pútrida, donde soportan una lluvia helada y se revuelcan en un fango hediondo. El cancerbero, un perro de 3 cabezas, custodia a los pecadores que aúllan como animales enjaulados. El tiempo es inclemente y desagradable, y simboliza el deterioro de los que pecaron de gula. Con su descuidado comportamiento hicieron un destrozo de sí mismos. Los glotones son castigados en las regiones superiores del infierno. Chaco, el glotón florentino, está sentado aquí entre un montón de basura llena de barro. Su asqueroso entorno pretende reflejar lo que él hizo con su propio cuerpo, corrompiéndolo. Así pues, el infierno es un lugar de extrema incomodidad. Hay fuego, hay hielo, todo es malo, todo es desagradable. De los 7 pecados capitales, la gula parece el más contradictorio de todos. Es muy fácil de cometer y el más difícil de superar. Esta es una de las características de la gula. Puedes ser virgen y no practicar nunca el sexo, pero no puedes evitar comer, porque morirás de hambre. Muchos de esos vicios nos ayudan en cierto modo a sobrevivir y a prosperar. Y este es el caso de la gula. Tenemos apetito, tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Aunque comer sea una necesidad, aquellos que lo hacen en exceso tendrán que pagar por ello. Pero en algunos monasterios medievales, esta amenaza no apartó a los monjes de la glotonería. Los 7 pecados capitales han constituido la base de la moral cristiana durante siglos, y se dice que el pecado más difícil de evitar es la gula. En la Edad Media, las órdenes monásticas observaban reglas estrictas para la comida, pero mientras que algunos monjes temían el castigo de Satán, otros encontraban la manera de comer opíparamente sin sentirse culpables. Según las reglas, no estaba permitido comer o beber en exceso dentro del monasterio. Pero en la Baja Edad Media, muchos monasterios tenían una sala especial que se llamaba el Misericordium, que significa lugar de la clemencia. Los monjes aseguraban que aquella sala no pertenecía al monasterio, de modo que al traspasar la puerta ya no estabas dentro. Por eso se congregaban allí y se hartaban a comer y beber. En el siglo XIII, el fraile italiano Tomás de Aquino advertía que no había que sucumbir al pecado de la gula. Creía que este pecado era una invitación a otros vicios, en particular a la lujuria, la ira y la pereza. Era un pecado que conducía a otros. Los pecados están interconectados. Si caes en uno, es más fácil caer en los demás. El deseo incontenible de comer y beber conduce a otro tipo de actividades pecaminosas como robar o mentir. Cuando yo era niño, solía robar dinero del monedero de mi madre para comprar barras de chocolate o Henry que me encantaban. Este es un buen ejemplo, porque la gula me condujo realmente a ser un ladrón.
La leyenda medieval de John de Beverly demuestra la teoría de Tomás de Aquino sobre el peligro de este pecado. Se dice que un hombre hizo un trato con el diablo, y éste le obligó a elegir entre 3 pecados: la gula, la violación y el asesinato. El hombre escogió la gula en forma de embriaguez, pensando que sería el pecado menos ofensivo. Dijo, creo que me voy a emborrachar. Es probable que pueda controlarme, otras veces lo he hecho. Entonces se emborracha y llega a casa dando traspiés. Se equivoca de habitación y ve a una mujer en la cama. El hombre borracho se abalanza sobre ella sin darse cuenta de que se trata de su propia madre. En ese momento llega su padre y le aparta, y el pecador le mata. Por elegir el pecado menor de la gula había cometido incesto, violación y asesinato. Hacia el año 1200, los teólogos cristianos intentaron curar a la sociedad de los 7 pecados capitales y para ello redactaron la lista de las 7 virtudes que ayudaban a vencerlos. La templanza, virtud opuesta a la gula, es la práctica de la moderación y la abstinencia. San Francisco de Asís, un fraile católico romano del siglo XIII, supo cómo practicar la moderación. Inventó una inteligente receta para frenar su entusiasmo en la mesa. Espolvoreaba ceniza sobre la comida y así mataba el sabor. A diferencia de los monjes que apenas salían del monasterio, los frailes paseaban por el campo y socorrían a los pobres. Predicaban contra la herejía y a menudo la gente les hospedaba porque, según la creencia popular, estaban haciendo el trabajo de Dios. Y, por supuesto, también les daban de comer. Con frecuencia la comida era más suculenta que la que los frailes acostumbraban a comer. Y San Francisco decía, hay que comerla para no ser descortés, pero una solución es echar cenizas cuando nadie esté mirando para no disfrutar de ella. Algunas santas también llevaron la templanza hasta el extremo. Santa Catalina de Siena, Clara de Asís y Verónica se dejaron morir de hambre por Dios. Hoy algunos teólogos se refieren a este fenómeno como anorexia santa. Sabemos que la privación de alimentos puede provocar alucinaciones. Quizá por eso comer muy poco les ayudaba a acercarse a Dios. Era una vida mística en cierto modo. Pero también era una forma de mantener el control sobre el cuerpo. Y actualmente eso es algo característico de la anorexia, aunque no en el sentido religioso. El comportamiento de aquellas mujeres santas es similar al de las personas que padecen desórdenes alimentarios. En 1364, la adolescente Santa Catalina de Siena renunció al pecado de la gula rechazando todo tipo de alimento. Se dice que utilizaba una ramita para provocarse el vómito y purificar completamente su cuerpo. En la Edad Media, la época de Santa Catalina, los que cometían el pecado de la gula creían que serían condenados por Satán. El miedo al castigo quedó reflejado en las obras de muchos artistas que imaginaron las duras consecuencias del pecado. Una pintura italiana del siglo XV, El juicio final, presentaba a los glotones desnudos en el infierno sentados alrededor de una mesa. Detrás de ellos, los demonios les impiden comer como castigo por sus pecados. En las iglesias, las estatuas y las pinturas cumplen una función. Proporcionan una especie de apoyo visual para comprender lo que el sacerdote dice desde el púlpito. No seáis glotones, arderéis en el infierno. Entonces los fieles ven las imágenes y piensan, ese hombre parece desgraciado, será mejor que yo evite eso. Y para los que sabían leer, el terrible destino que esperaba a los glotones también impregnaba la literatura. En aquella época, las novelas y los escritos alegóricos ofrecían algo similar a lo que ofrecen los modernos libros de autoayuda.
Los autores medievales empleaban muchos métodos para coaccionar al pueblo. Su intención era fomentar el autocontrol. Y para conseguirlo, describían a los glotones de una forma tan negativa que si uno tenía la intención de devorar, por decirlo de algún modo, recordaría esa imagen literaria, y eso inhibiría sus ansias de comer. El cristianismo condenaba la gula, pero el judaísmo no la reconocía formalmente como pecado. Se supone que hay que dar gracias al Señor por la comida. En el judaísmo, además, existen una serie de bendiciones para los diferentes alimentos. Si considerasen que comer es malo, no existirían esas bendiciones. El judaísmo solo considera que la gula es un pecado cuando se llega a cierto límite. Si uno queda esclavizado por su deseo y olvida lo que es importante. Si la gula implica que nos quedemos con lo que deberíamos dar a otros, o impide que demos de comer a los demás, o no nos permite ver las necesidades ajenas, o nos esclaviza, entonces sí es un pecado. Fuera o no pecado, las antiguas escrituras judías como el libro de Judith advertían que comer podía acarrear serios problemas. En el libro de Judith, un rey asirio ordena a su general Holofernes que acabe con Israel. Durante el asedio a la ciudad judía de Betulia, la hermosa Judith invita a cenar a Holofernes, conocido por su glotonería. El general iba a destruir la ciudad y a asesinar a casi todos los habitantes. Judith le hizo creer que se había enamorado de él y le preparó una romántica velada. Durante la cena le animó a beber tanto que Holofernes se emborrachó y perdió el conocimiento, y entonces Judith aprovechó para cortarle la cabeza. Judith salvó a su pueblo y salvó la ciudad. También el Islam advertía de los peligros del pecado de la gula. En el Islam la gula es un pecado. El Corán dice claramente, come y bebe, pero sin excesos. No sobrepases los límites. No malgastes. Cualquier tipo de exceso se considera un vicio, y comer saludablemente es uno de los mandamientos del Corán. Para cumplir con el Ramadán, los musulmanes no pueden comer ni beber desde la salida hasta la puesta del sol durante todo un mes. La tradición islámica ordena que ayunemos para que aprendamos disciplina y autocontrol. Eso es beneficioso. El ayuno es el modo en que la tradición islámica nos enseña a no ser glotones. Los cristianos también practican el ayuno y la plegaria como penitencia por el pecado de la gula. La época de la Cuaresma conmemora los 40 días que Jesús ayunó en el desierto. Siguiendo la paradójica naturaleza de la gula, algunos cristianos celebran la llegada de la Cuaresma con el Carnaval, un festival en el que comen y beben durante 3 días. Se preparan para un largo periodo de ayuno y penitencia. No gozarán de ninguna diversión hasta la Pascua. Por eso las autoridades eclesiásticas permitieron que antes la gente se liberase de la presión. Nos gusta desinhibirnos de vez en cuando, y los que no pueden hacerlo llevan una vida infeliz. Cuando la Reforma protestante se extendió por Europa en el siglo XVI, la Cuaresma se consideró una institución católica y un objetivo al que atacar. Los protestantes criticaron la glotonería de las fiestas de carnaval y recalcaron que no se trataba de una festividad religiosa. En la Biblia no se habla del carnaval, ni de la Cuaresma.
Los protestantes rechazaron esta celebración porque eran días de festejos en los que se comía y bebía en abundancia, y como consecuencia la gente mostraba un comportamiento inadecuado. Durante siglos la vida cotidiana en Europa occidental estuvo regida por la doctrina cristiana. Pero con la llegada del Renacimiento, la aristocracia trajo consigo una nueva visión del pecado de la gula. Los 7 pecados capitales habían sido las directrices morales de todos los cristianos. Al establecer ayunos religiosos y prohibiciones sobre la comida, la Iglesia medieval trataba de refrenar la gula. Pero en la Baja Edad Media y en el Renacimiento cambió la actitud hacia este pecado, pues la comida refinada se convirtió en motivo de orgullo y signo de elevada posición social. Los aristócratas actuaban en relación a su idea del honor. Siempre intentaban vivir y comportarse conforme a su estatus. Un aristócrata debía vestir ropas elegantes, vivir en una casa lujosa y comer alimentos exquisitos. Estaba mal visto que comieran como campesinos. Un aristócrata debía presentar una mesa refinada y servir los alimentos en vajillas caras. Ese tipo de cosas. Muchos nobles comían hasta reventar. Cuando murió el rey Juan de Inglaterra en 1214, los médicos escribieron: la enfermedad se vio agravada por su perniciosa glotonería. En 1438, Eduardo IV murió por causas desconocidas, generalmente atribuidas a la gula. En mi opinión, fue a causa de la mala dieta. A los reyes les gustaba vivir como tales y comían y bebían cosas exquisitas. Pero también por ese motivo solían prescindir de los alimentos más saludables. La Iglesia Católica estableció un sinfín de normas relacionadas con la alimentación, incluida una que prohibía comer carne los viernes. Las clases altas, no obstante, encontraron el modo de sortear estas leyes. En los círculos aristocráticos empezaron a controlar a jefes de cocina muy habilidosos. Eran capaces de preparar los alimentos de tal modo que pareciese que llevaban otros ingredientes. Supongamos que es Cuaresma. No se puede comer carne, hay que comer pescado. Entonces, durante una cena, servían un pedazo de roast beef. Los invitados se escandalizaban. Por Dios, ¿cómo es posible? Y el anfitrión decía: probadlo, es pescado. Luis XIV fue uno de los reyes más glotones. Incluso se decía que su estómago era 3 veces más grande que el de un hombre corriente. Luis XIV era un glotón. Era el rey de Francia y es lógico que viviera con mucho lujo. Siempre pedía que le sirvieran los platos más refinados. Muchos de aquellos aristócratas que amaban la comida no temían que la gula les condenase al fuego eterno. Sin embargo, frecuentemente eran castigados con gota, indigestiones y enfermedades cardíacas. Luis XIV ganó peso y tuvo problemas de salud asociados a su afición a la comida y a la bebida. Enrique VIII fue otro ejemplo. Engordó mucho al final de su vida y sabemos que sufrió graves problemas de salud. Le salieron úlceras en las piernas. En 1545, el italiano Luigi Cornaro temió que su glotonería le llevase a la tumba demasiado pronto. Por eso escribió una guía que ayudaba a evitar el pecado de la gula. Fue el primer libro de dietética del mundo. Comaro escribió un libro de dietética que explicaba el modo de conseguir una salud perfecta. Pero la gente que lo leyó entendió la narración en términos religiosos y no en términos médicos. Hablaba de vencer a la carne, el deseo por la comida y la gula. A principios del siglo XVII, el pecado de la gula viajó con los peregrinos y los puritanos que colonizaron América. Se formaron colonias en Plymouth y en la bahía de Massachusetts, y un grupo de inmigrantes puritanos decidió desterrar todos los vicios del Nuevo Mundo.
El puritanismo americano era, por supuesto, una ramificación del protestantismo radical europeo. Y uno de los elementos más característicos de aquellos cristianos era su odio, un odio casi visceral hacia el catolicismo romano. Ellos fueron los que llevaron a América sus ideas sobre el reino de Dios. Pretendían formar una comunidad reformada, perfeccionada y limpia de todos los vicios romanos. Persiguiendo esta nueva forma de cristiandad, los puritanos demostraron su rechazo por la Navidad. Según sus creencias, las fiestas incitaban a la glotonería. Y finalmente, la Corte General de Massachusetts declaró ilegal estas fiestas en 1659. Los que incumpliesen la ley serían sancionados con una multa de 5 chelines. La Navidad fue ilegal en Massachusetts hasta 1681. Los puritanos trataron de averiguar cómo era la Iglesia en sus orígenes. Leyeron la Biblia e intentaron vivir según sus enseñanzas. Como no hablaba de la celebración de la Navidad, ellos tampoco la celebraban. En el siglo XIX, la gula se convirtió en una preocupación para la sociedad estadounidense. Para muchos, el alcoholismo era uno de los peores aspectos de este pecado. Muchos ciudadanos se unieron y lanzaron el movimiento por la templanza. Su misión era detener el pecado de la gula poniendo fin al consumo de alcohol. En el movimiento por la templanza se implicaron sobre todo las mujeres. Aunque también hubo líderes religiosos, especialmente protestantes, que se unieron al movimiento. Consideraban que beber era pecado, pero lo que en realidad se pretendía era proteger a las familias de los nocivos efectos del alcohol. El movimiento por la templanza contribuyó a la llegada de la ley seca. El consumo de alcohol se declaró ilegal entre 1920 y 1933. Lo que 100 años antes había empezado como un movimiento religioso contra el pecado de la gula, culminó con la enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos. Se aliaron los líderes religiosos y las amas de casa. Y además el gobierno quería incrementar la productividad entre los trabajadores y se dio cuenta de que librándose de la bebida cumplía con sus objetivos. A esta situación condujeron el movimiento por la templanza y la ley seca. Finalmente, la ley seca fracasó en su lucha contra la gula y el alcoholismo. Jesucristo fue crucificado en esta cruz. Tú has perdido. Algunos creyeron que la ley había fracasado porque el pecado de la gula tenía un guía satánico más poderoso y porque los glotones estaban poseídos por el diablo. En la tradición cristiana, los 7 pecados capitales son considerados como un camino hacia el infierno. Y un acto tan simple como comer puede convertirse en pecado. El demonio de la gula es Belcebú, el señor de las moscas. Algunos cristianos señalaban a este demonio con cuerpo de insecto como responsable de tentar a los hombres para convertirlos en glotones. El pecado, para ser pecado, tiene que implicar cierta voluntad. Somos nosotros los que, en último término, lo cometemos. El trabajo del diablo consiste en tentar a los seres humanos para que cometan pecados. Por eso no debe llevarnos a la conclusión de que la culpa es del diablo o que él nos obligó a hacerlo. El pastor Bob Larson no está de acuerdo. Él cree que los demonios son frecuentemente la causa del pecado. Y la única cura es el exorcismo. Larson es exorcista. Dice tener poderes especiales para purificar a las víctimas que están poseídas por los demonios. En uno de nuestros seminarios, un hombre enorme de más de 135 kilos mostró síntomas de estar poseído. Y cuando yo pregunté su nombre al demonio, este contestó, comida. Era el demonio de la gula. Y dijo claramente, me llamo comida.
porque le lleno de alimentos y de enfermedades. Larson exorciza a los poseídos recurriendo a la oración y a los símbolos religiosos. A veces simplemente me burlo del demonio. Puedo burlarme de un demonio mirando directamente a los ojos y al alma de la persona y diciendo: Satán, has hecho un buen trabajo con esta persona. Aunque los cristianos creen firmemente en la existencia del pecado, hay personas que opinan que la gula podría ser una necesidad evolutiva. En otras culturas, el instinto de supervivencia ha tenido más peso que los castigos asociados al pecado de la gula. En el Pacífico Sur, los isleños recorrían largas distancias remando por el mar, y en muchas ocasiones corrían el peligro de morir de inanición. Lo mismo ocurría con los nativos americanos, que eran nómadas y vivían como cazadores y recolectores. La capacidad de sobrevivir con una mínima cantidad de alimentos fue una estrategia evolutiva. La acumulación de grasa corporal era importante en las culturas que soportaban ciclos de hambre y abundancia. Algunos científicos creen que puede haber culturas predispuestas al pecado de la gula. Habrían desarrollado lo que se conoce como gen ahorrativo. En un entorno en el que se producen frecuentes periodos de escasez, aparecen genes que permiten acumular eficazmente la energía en forma de grasa. Esta grasa nos ayudaría a sobrevivir en el siguiente periodo de hambre. Pero en la actualidad, con los alimentos al alcance de la mano, esos mismos genes favorecen la obesidad. La evolución ha programado nuestros genes para prevenir la pérdida de peso. Pero ahora las condiciones han cambiado. Y perder peso ya no es un problema tan grave. Ganarlo sí lo es. Debido a la evolución, mucha gente presenta una forma anormal del gen ahorrativo. Este gen inhibiría la producción de leptina, una hormona de vital importancia. La leptina mide la cantidad de grasa almacenada e incita al organismo a tomar más alimentos cuando las reservas de grasa están bajas y a comer menos cuando están altas. Por tanto, la leptina actúa también como un inhibidor del apetito. Y si nos falta esa hormona, aparece el pecado de la gula. Aquí hay dos ratones. Uno de ellos es un ratón obeso y el otro es su hermano. La única diferencia entre estos dos animales es un defecto en un solo gen. A este animal le falta leptina, pero este otro sí la fabrica. Las consecuencias son evidentes. El doctor Jeffrey Friedman descubrió este defecto en el gen de la leptina. La falta de leptina en los humanos también puede incapacitarles para controlar su glotonería. Recientemente, Steve O'Rahilly ha realizado una investigación fascinante en Inglaterra. Estudia casos de niños con carencia de leptina. Los padres aseguraban haber adoptado medidas extremas para frenar el apetito de sus hijos. Llegaron a poner candados en los frigoríficos, pero no hay nada que hacer. Esos niños encuentran el modo de acceder a la comida y hartarse. En esta caja hay leptina disuelta. Los tubos contienen un fluido. La leptina también se sintetiza para administrarla a los que tienen déficit de esta hormona. Hemos conseguido normalizar el peso de estos niños. Es solo una teoría, pero creo que esta podría ser la explicación biológica del deseo incontrolable de comer. Según Friedman, la falta de voluntad no es la causa del pecado de la gula. Alguien podría observar este ratón o a un niño con déficit de leptina y decir que son unos glotones. Pero en estos casos sabemos cuál es la causa de su comportamiento: la carencia de la hormona leptina. En el siglo XX, la idea de este pecado varió notablemente. Los científicos pudieron observar los cerebros de las personas que se dejaban tentar por la gula. Durante más de 1000 años, los 7 pecados capitales constituyeron un código moral para los cristianos. Estas directrices advertían a los fieles de que incluso el instinto de comer podía conducir al pecado mortal de la gula.
El siglo XX introdujo un cambio en la percepción de este pecado. Las autoridades eclesiásticas empezaron a ver este vicio como un problema de conducta. En la literatura religiosa, la gula como pecado se interpreta siempre en el contexto de un sistema de valores religiosos. Pero actualmente, la psicoterapia lo ve desde otra perspectiva y habla de técnicas de autocontrol. ¿Cómo pueden enseñar a una persona a controlarse con la comida o con la bebida? Enseñándole a cambiar su actitud y a valorar la salud y la forma física. En esta cultura que ensalza el aspecto físico, mucha gente considera la gula como un fracaso. La gula sigue siendo en gran parte un pecado y algo que debe evitarse. También ahora se pone más énfasis en la idea del cuidado del cuerpo. El cuerpo es un regalo que Dios nos ha concedido y cuando comemos y bebemos demasiado, estamos arruinando nuestra salud. La doctora Ellen Schur ha dirigido experimentos que demuestran que a lo largo de la historia, los seres humanos apenas han logrado controlar la gula. Si queremos entender la gula o los excesos en la comida, tenemos que asumir que se trata de un proceso biológico. Estamos programados para sentirnos atraídos por los alimentos altos en calorías y también para disfrutar de ellos. Y nuestro organismo funciona así, porque eso garantiza que obtendremos las calorías suficientes para poder sobrevivir. La doctora Schur mostró fotografías de varios alimentos a un grupo de personas. Pretendía analizar cómo respondían determinadas áreas del cerebro al estímulo visual de los alimentos. Algunas fotografías muestran alimentos bajos en calorías o alimentos saludables. Otras son imágenes de alimentos muy presentes en nuestra dieta y con un alto aporte calórico, como dulces y postres. Los experimentos han revelado que la reacción ante determinados alimentos es poderosa y automática. El cerebro muestra una respuesta mucho más fuerte ante las fotografías de los alimentos que tienen más calorías y menos poderosa con los alimentos bajos en calorías. En cierto modo, estamos enfrentando nuestro instinto biológico con nuestro instinto cognitivo. La cuestión es, ¿cuál vencerá? Pero la tradición de reprimir el deseo por los alimentos y los vinos más exquisitos está desapareciendo. En nuestra sociedad hay personas que obedecen al impulso de ingerir muchas calorías. Y el gourmet está considerado como una persona refinada. Hay cocineros muy célebres y creemos que las comidas caras, sorprendentes o exquisitamente preparadas son propias de un gusto sofisticado. Por eso queremos imitarlas. El Papa Gregorio diría, eso es gula. Los glotones modernos no se preocupan por las llamas del infierno, sino más bien por sufrir el castigo en la tierra. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es actualmente una epidemia que afecta a más de 115 millones de personas. Y en parte, esto es culpa del pecado de la gula. Sin embargo, gula no es lo mismo que obesidad. No todo el que tiene esa obsesión es necesariamente obeso. Pero es evidente que existe una relación entre el exceso de comida y la obesidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también advierte sobre el punto opuesto de la gula, el hambre. Mientras 115 millones de personas engordan, 2.000 millones pasan hambre. Muchos de nosotros vivimos cegados por la gula. Tenemos la posibilidad de comer lo que queramos y cuanto queramos. Y sabemos lo que es vivir demasiado bien en un mundo en el que hay tantas personas necesitadas. Aunque la gula sigue siendo uno de los 7 pecados capitales, en nuestra sociedad aún existen profundas contradicciones respecto a los placeres del paladar. Pero una cosa parece evidente: la gula siempre tentará a la humanidad. Ya proceda de las profundidades del infierno o de nuestros propios genes.
Existen 7 pecados capitales, y todos podemos ser tentados por ellos. Según se dice, afectan a nuestras propias almas. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el más paradójico de los 7 pecados capitales es la gula. En la teología cristiana es fundamental conocer los 7 pecados capitales. Pero lo más extraño es que nunca son mencionados en la Santa Biblia. Aparecieron por primera vez en los monasterios de Egipto, más de 300. El origen del pecado de la gula es mucho más antiguo que la tradición cristiana. En la Edad de Piedra, las civilizaciones primitivas ya celebraban grandes banquetes. En la prehistoria, nuestros antepasados no pensarían que comer en exceso fuese pecado. Es frecuente encontrar pinturas de formas humanas que eran portadoras de abundancia, salud, fertilidad y otros dones, y se trataba de imágenes corpulentas. El pecado de la gula procede de la tradición grecorromana, que también describió los vicios y las virtudes. La Grecia clásica rendía culto al cuerpo atlético y armónico. Pero al mismo tiempo disfrutaba de los placeres del paladar. La expansión del Imperio Romano trajo a Roma una gran variedad de alimentos exóticos y deliciosos. Los aristócratas acudían a espléndidos banquetes en los que comían con entusiasmo. Según la creencia popular, estas fiestas eran interrumpidas por las frecuentes visitas al vomitorium, un lugar donde los invitados vomitaban para dejar sitio a más comida y bebida. Pero en realidad, el vomitorium era una especie de pasadizo por el que se salía del anfiteatro. El vomitorium era el pasadizo por donde la gente era evacuada del anfiteatro. Algún escritor, deliberadamente o por error, lo asoció a las descripciones literarias de los banquetes romanos, que en realidad no tenían nada que ver con este otro hecho. Aunque el término puede haber sido malinterpretado, algunos escritores antiguos afirman que los romanos se daban grandes atracones y después se purgaban. Hay referencias a la introducción de una pluma o un dedo en la garganta, pero quizá lo más habitual era esperar a que el cuerpo arrojase de forma natural el exceso de alimento. Y si el invitado vomitaba, siempre había esclavos para limpiar el suelo y limpiarlo a él. Después lo conducían de nuevo al banquete para que pudiese seguir bebiendo. En la tradición cristiana, el pecado de la gula surgió como una reacción ante el hedonismo del Imperio Romano. Según los fieles, los romanos servían a Satanás en bandeja de plata. La Biblia advierte en ocasiones sobre los males de la gula y describe cómo el diablo utilizó este pecado para intentar atraer a Jesús al infierno. Jesús fue al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches. Cuando Satanás quiso tentarle, el primer pecado al que recurrió fue la gula. 200 años después de que se escribiese el Nuevo Testamento. Hacia el año 375, un monje llamado Evagrio Pontico comenzó a redactar la lista de las muchas tentaciones del alma humana. Y después
la resumió y matizó hasta reducirla solo a las más peligrosas. Evagrio consideraba que existían 8 terribles tentaciones que podían llevar a la humanidad al infierno. Para este monje, la gula era un pecado, porque comer demasiado impedía rezar. Evagrio escribió: así como la niebla oculta los rayos del sol, el excesivo consumo de alimentos oscurece la mente. Las 8 tentaciones de Evagrio fueron conocidas solo por los monjes. Hasta el año 590. Ese año el Papa Gregorio Magno redujo la lista a 7. Cambió el nombre de tentaciones por el de pecados y declaró que eran mortales. Para el Papa Gregorio, la gula era mortal para la vida interior y exterior de las personas. Según él, el cuerpo, cuando no es refrenado, destruye las virtudes del alma. La gula es una obsesión distorsionada, una obsesión perversa, porque una persona convierte la comida en un objeto de placer. A partir de ese momento vivirá para comer, en lugar de comer para vivir. Le dijo: convierte estas piedras en pan, sacia tu estómago. Y Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así marca también la diferencia entre lo que entra por la boca y lo que sale de ella. Según la tradición cristiana, la gula es un pecado porque nos desvía del camino recto. La gula es un pecado contra nuestro propio cuerpo, el lugar sagrado de cada persona, donde Dios debería habitar. La gula es verdaderamente un deseo de morir. Dios debería ser el centro de nuestra atención. Y si solo pensamos en comida, entonces ignoramos a Dios. Los fieles creen que aquellos que cometen pecado por gula recibirán su castigo en el más allá. Si uno es condenado porque le tienta la comida, recibirá un castigo similar. Será consumido por Satanás. Entrará en el infierno a través de su boca y acabará en su estómago. En el siglo V, el filósofo y teólogo San Agustín predicó la abstinencia en todas sus formas. De hecho, San Agustín creía que disfrutar de la comida era una ofensa contra Dios.